La diplomacia, término moderno que fue aceptado por las naciones apenas en 1815 en el Congreso de Viena. En él se acordó definir el concepto como el medio para dirimir las controversias entre las naciones. Bajo este término se entiende también el conjunto de métodos y procedimientos de negociaciones interestatales, con el objetivo de llegar a compromisos y acuerdos internacionales bilaterales o multilaterales. La palabra se compone por un prefijo, diplo, diplus, término que denota doblez. De ahí surgen palabras como diplopía, que significa visión doble, diplocéfalo, monstruo de dos cabezas, y diplomático, persona con la suficiente habilidad, sagacidad y disimulo para defender los intereses que le son encomendados, logrando esto con razonamientos. Entendimiento, facultad intelectual del hombre, que conviene no confundir con la facultad racional o razón. El entendimiento se encuentra en general relacionado con intuiciones, mientras que razón lo está con el pensar discursivo. El entendimiento, facultad inmaterial del alma, no puede aprender la realidad de sus características materiales, sino en lo que tiene de inmaterial, su forma o esencia. Esta capacidad de ponerse en contacto con las cosas da al entendimiento una categoría divina y por ello da pie a la interpretación de que él mismo es la parte inmortal del alma. Así el entendimiento conduce a la sabiduría, es decir, a la contemplación de las cosas eternas. En nuestros días, en forma generalizada, el término es usado con una significación bastante limitada. Cuando se dice, «Está bien, ya entendí», la frase suena más frecuentemente a un acuerdo, donde una de las partes ha cedido con tal de continuar, que a un verdadero entendimiento. Pensemos en las relaciones de pareja, esposo-esposa, padre-hijo, maestro-alumno, etc. ¿Entiendes por qué no debes de hacer eso?, dice el padre. Sí, contesta el hijo. ¿Hubo entendimiento? Inexorablemente el paso del tiempo revela el lugar que ocupan las cosas, a través del cúmulo de consecuencias que implica estar en cada sitio. La carencia de entendimiento pronto se ve reflejada en nuestro ser, en nuestra salud, en todo aquello que tocamos a nuestro alrededor. Podemos afirmar que el hombre contemporáneo, por el estado en que se encuentra y por lo que provoca a su alrededor, carece de entendimiento. Actualmente vivimos en una sociedad que basa sus relaciones en la diplomacia, que se manifiesta en todos los niveles de la vida del hombre moderno, provocando un distanciamiento a las soluciones de los problemas fundamentales por falta de entendimiento. Podríamos citar la situación que se vive en el Medio Oriente, en el que uno de los motivos por el cual luchan las naciones involucradas es el poder territorial, reclamando cada una de las religiones de los pueblos como tierra santa, creando conflictos y una serie de arreglos diplomáticos que solo han postergado momentáneamente la violencia. ¿Pudiera ser que la tierra santa de la que habla cada una de estas religiones y hay que recuperar tenga un sentido simbólico? Es decir, que esta tierra se encuentra en el interior de cada uno, la cual deberíamos luchar por recuperar en su sacralidad, convirtiendo a nuestro ser en un templo. De entenderse esto, no existirían tales conflictos. Y así podríamos citar innumerables casos como los grandes negocios de la guerra, mucho más aberrantes que lo anterior, donde hay una retribución económica para quienes las fabrican. El armamento es vendido a otras naciones amigas que se encuentran en conflictos entre sí. Dicho armamento es vendido mediante una diplomacia que raya en el cinismo, mientras que abiertamente se hacen declaraciones de imparcialidad sobre un conflicto. Veladamente se vende el armamento a una de las partes o incluso a ambas. Igualmente tenemos el problema de los energéticos, donde los intereses económicos no han permitido detener la degradación del medio ambiente cuando se sabe que existen ya las fuentes de energía alternas que sustituyen al petróleo, evitando el daño al medio ambiente. Y así podríamos seguir citando casos tan evidentes como grotescos de esta falta de trascendencia de la diplomacia. Los acuerdos se encuentran más emparentados con la diplomacia que con el verdadero entendimiento. Tienen que ver más con los consensos, con la cantidad que con la verdad. Los que participan de los acuerdos generalmente los hacen desde sitios muy distantes, lugares desde donde solo pueden ser vistos los intereses personales.
La supuesta ventaja que se deriva de esta posición radica en la posibilidad de que el otro no vea lo que yo veo y el beneficio que obtendré de ello, es decir, sacar ventaja del acuerdo. Pero cuando esto no es así, el asunto se convierte en una lucha por convencer al otro de que es mejor que pierda una parte a que tenga que perderlo todo. A final de cuentas, se trata de que ceda el otro o bien yo ceder lo menos posible. Los acuerdos así terminan siendo una postergación del conflicto. Ahora pierdo un poco, pero después quizás gane. ¿Qué tan alejado se encuentra todo esto de ti, de mí y de la gente a nuestro alrededor? ¿No te suenan conocidas estas frases? Ahora sí voy a dejar de fumar. He decidido bajar de peso. Voy a dejar de pelear con mi mujer. Ahora sí voy a estudiar. Puede ser que todas estas frases a la hora de ser expresadas nazcan de un deseo real, pero ¿cómo mantener vivo ese deseo todo el tiempo? Cuando nuestra mente diplomática, literal y mecánica, logra transformar los fundamentos vitales de donde nace el deseo, como salud física y espiritual, armonía en la responsabilidad, en los argumentos con los cuales cedes y te das concesiones, un cierto acuerdo diplomático consigo mismo, para no sentirse tan mal por no cumplir. Existen ocasiones en que se utilizan verdaderas argucias diplomáticas para convencernos de que los otros son los culpables del incumplimiento y falta de voluntad de uno mismo. Frente a todo esto, la pregunta resulta inevitable. ¿Existe falta de entendimiento? Cualquiera contestaría que no, pero ¿estamos hablando del entendimiento, que solo tiene que ver con la razón? La gente solo reacciona a las consecuencias de sus actos en forma retardada, cuando estos la han llevado a una situación extrema. La enfermedad pulmonar ya está matando al fumador, quien ahora dice entender que no debe fumar, pero en la mayoría de los casos, pasando el peligro vuelven las concesiones. El verdadero entendimiento no tiene que ver con condicionamientos o ventajas, o mucho menos en hacer las cosas por obligación. El verdadero entendimiento más bien tiene que ver con la libertad de la obediencia. En la familia, un ejemplo de la diplomacia son las concesiones que les dan los padres a los hijos para evitar darles cariño, platicar, involucrarse con ellos, dejarlos ver la televisión, navegar horas en internet, salir a jugar con sus amigos desmedidamente, para no hacer lo que se tiene que hacer, que es el estar atento y cerca de ellos para impulsar su crecimiento. Pero ante esto uno se platica argumentos para creer que los niños están bien y no necesitan de nuestra atención, actuando diplomáticamente, postergando a lo que se tiene que hacer por una satisfacción inmediata y una aparente comodidad que posteriormente, cuando surgen las consecuencias, se estalla en violencia. El saber que tengo algo que hacer, ir actuando diplomáticamente dándole largas al asunto, aunque el deseo de hacer lo que se tiene que hacer es grande, en la mayoría de los casos no es suficiente, puesto que basta con que se nos presente algo a lo que le damos mayor importancia de manera diplomática, platicándonos que esto último que tenemos que hacer es más importante, quitándole, obviamente, la importancia de lo que teníamos que hacer primeramente y, por consecuencia, al ir postergando, comenzamos a cargar con ello, desgastándonos cada vez más y engañándonos a nosotros mismos. La diplomacia es, como hemos dicho, algo que nos sirve para sobrellevar los problemas, para no enfrentar lo que tenemos que enfrentar desde un principio, el no hacernos cargo de nuestra vida, el evitar el esfuerzo, y cuando ya no te quedan argumentos para postergar las cosas, a veces acudimos a justificarnos con el olvido. Todo esto nos hace ver que el ser vive desfasado de su vida, sin hacerse cargo de ella y evadiéndola en todo momento. Con todo lo que hemos hablado hasta aquí acerca de la diplomacia, no se pretende negar la función y el papel que cumple en las relaciones. Creemos que su función radica en propiciar una actitud que facilita el acercamiento y la comunicación. La diplomacia es entonces una herramienta formal que, si no es llenada con entendimiento, carece de sentido y solo lleva, tarde o temprano, a la autodestrucción. En la sociedad, esta falta de entendimiento se revela en lo que se cree que es parte de la tradición de nuestras familias, en formas completamente externas,
como el festejar los cumpleaños, el Día de las Madres, el Día del Niño, etc. Cuando todo esto es algo implantado para que la gente salga a gastar y tenga un motivo para ello, cuando creemos que uno debería de vivir todos los días plenos, dedicándonos a embellecer nuestro mundo siempre. La sociedad vive desinteresada por descubrir cuál es su verdadera tradición, entretenida en las formas externas de la vida, careciendo de un entendimiento del por qué y para qué vivir. La sociedad ha llegado a nuestros días con cada vez más problemas entre grupos de gentes, de drogadicción, alcoholismo, neurotismo, suicidios, delincuencia, etc. El ser necesita tomar conciencia de su situación para tener la posibilidad de salir del lugar en que se encuentra y poder iniciar el camino hacia el verdadero entendimiento.